amigos, me da mucho gusto tenerlos por aquí, soy Ana Sánchez y en este canal vamos a ofrecerte información que puede ayudarte a manejar de mejor manera las relaciones con personas difíciles que son muy egocentradas y que son muy egoístas, a las que les llamamos narcisistas. Y en esta ocasión vamos a hablar de una duda que me han puesto por ahí en los comentarios y es: ¿las personas narcisistas se pueden describir a ellos mismos como una persona muy empática que ha sido víctima de personas narcisistas? La respuesta corta es claro que sí. ¿Por qué? Porque el egoísmo y el egocentrismo no son muy visibles ni para la persona narcisista y en ciertos sentidos para nadie. Todos tenemos un poco de inconscientes, cosas que no podemos ver de nuestra propia personalidad, que no podemos reconocer como propios y que no integramos. A esto se le llama inconsciente. Son aspectos de nosotros que quizá los otros pueden ver con más objetividad, pero que a nosotros nos cuesta trabajo. Ahora, mientras más inmadura es una persona, mientras más narcisista es una persona, más dificultades tiene para poder medir su capacidad de empatía. Porque para medir la capacidad de empatía que tenemos, necesitamos empatía. Para saber qué tanto estamos comprendiendo a otras personas, qué tanto estamos entendiendo sus sentimientos, tenemos que ser capaces no nada más de sentir los sentimientos de otra persona, pero también tenemos que ver cómo nos ven esas personas, cómo nos están percibiendo. Y hacer esto es un proceso cognitivo complicado que las personas narcisistas hacen de una manera muy inmadura y muy pobre, porque desde su egocentrismo, las personas narcisistas juzgan su propia conducta, su relación con los demás, sus propias palabras, sus actos, desde su postura, desde su punto de vista prácticamente nada más. Y les cuesta mucho trabajo ver cómo los perciben los demás o cómo se ven desde otro punto de vista, desde el punto de vista de otras personas. Pero para podernos dar cuenta de esto, tenemos que salir del egocentrismo y tenemos que usar la empatía, la toma de perspectiva. La verdad es que la cuestión de la empatía y el narcisismo no son rasgos de personalidad binarios en los que hay todo o nada. La mayor parte de las personas tenemos una perspectiva egocentrada y en la medida que vamos madurando y con esfuerzo voluntario para entender la perspectiva de otros, vamos saliendo de ese egocentrismo. Todos podemos sentir inclinaciones de reaccionar con egoísmo o de ponernos en primer lugar. Aquí el asunto es que las personas que son muy narcisistas les falta la capacidad de profundidad emocional y la capacidad de identificar sus emociones de manera compleja. O sea, esta falta de profundidad emocional los hace manejar incluso su propia vida psicológica y emocional sin conocerse mucho. Y esto es porque tienen una gran idealización de su propia imagen, a lo que se llama ego. Como no se conocen, pero sienten la necesidad de ser perfectos de acuerdo a ciertos estándares, ¿no? que ellos consideran como perfectos, de no equivocarse, no reconocer errores, pero sobre todo no reconocer rasgos de carácter que considerarían vergonzosos, inaceptables y que se tienen que esconder. Por lo tanto, no los reconocen como algo que les pasa. Y esto puede pasarles con muchas cosas, con sentimientos, con pensamientos, con sus formas de pensar. Si es algo que les va a conducir a la autocrítica y eso les haría sentir vergüenza por experimentar sentimientos o pensamientos que no les encajan con la imagen idealizada que tienen de ellos, entonces no los ven y los proyectan. Este es el problema por el cual las personas narcisistas, digamos que actúan desde su inconsciente con un egoísmo que los viene atrapando, porque lo que necesitarían cualquier persona para darse cuenta que está actuando de manera inmadura o impulsiva o que tal vez está suponiendo que el otro piensa de determinada manera, pero el otro no piensa así, es tu forma de pensar. O sea, para poder salir del egocentrismo, tenemos que tener la capacidad de reconocer muchas cosas de nuestra vida emocional, nuestros errores, nuestros defectos, nuestras formas de pensar que nos están haciendo reaccionar emocionalmente a los demás de determinadas maneras. Y para eso tenemos que estar como en lo contrario del narcisismo, es no idealizar
nuestra propia imagen personal, no querernos perfectos ni querernos solos si somos perfectos, sino vernos con toda la humanidad que nos caracteriza, ¿no? Podemos equivocarnos, podemos cometer errores en la perspectiva que tenemos de las cosas, va a haber momentos que estamos actuando de manera inmadura y egocentrada, a lo mejor hasta nos daría algo de culpa lo que estamos haciendo si lo vemos detenidamente, pero la flexibilidad, la capacidad de darnos cuenta lo que nos pasa y cómo nos sentimos, reconocer eso como propio, requiere muchísimo capacidad de tener compasión con uno mismo y aceptación incondicional a lo que sea que estemos experimentando. Sentimientos como envidia, enojo, vulnerabilidad, miedo, vergüenza, sobre todo vergüenza. La vergüenza es muy incómoda y la vergüenza está en el centro de la estructura de la personalidad narcisista, pero no reconocida. La persona narcisista no es que se quiera muchísimo y tenga una autoestima grandísima y por eso actúe de esta manera. La persona narcisista en realidad siente mucha vergüenza de aceptar algunas cosas que forman parte de ella. Y esta es la razón por la que no se atreve a verse desde otra perspectiva que no sea idealizada y egocentrada. Es por esto que cuando quieres hacer una observación, una retroalimentación, cuando quieres confrontar algunas cosas de las que ves que la persona narcisista hace, como la manipulación o como el chantaje o como la grandiosidad o como el egoísmo, como el egocentrismo, como su falta de participación dentro de las relaciones, el hecho de que se ponen en primer lugar a ellos mismos a costa de los demás, todo esto son cosas que no pueden verse a ellos mismos porque no solamente actúan con muchísimo egoísmo, también tienen una gran necesidad de negar ese egoísmo porque a ellos mismos es algo que les parece defecto de carácter, inaceptable y no forma parte de quien ellos son. Por lo tanto, vistos desde su propia perspectiva, ellos se pueden describir como personas sumamente empáticas. Luego, también es complicado para ellos reconocer qué tan empáticos pueden ser, porque, por ejemplo, una persona con daltonismo, una persona que no puede ver los colores, que no puede tener la experiencia sensorial de ver el color rojo, por ejemplo, por más que le puedas explicar en qué consiste el rojo, cómo es comparado con otros colores, etcétera, sensorialmente no tienes experiencia. Cuando tú le explicas la empatía a una persona narcisista, pero esa persona solo ha experimentado la empatía desde su propia forma de experimentarla, no se va a dar cuenta cómo podría sentir la empatía una persona muchísimo más empática. Esto sí es algo que les impide mucho notar la deficiencia en la empatía que pueden tener. Para tener mucha empatía, las personas muy empáticas también tienen muy buen reconocimiento de sus propios estados emocionales. Son capaces de conocerse a ellas mismas a un nivel de profundidad muy grande, porque una de las características de las personalidades muy empáticas es, digamos, como que ven en megapíxeles la vida emocional. Entonces reconocen diferentes variaciones en los estados emocionales o mentales o motivacionales de las otras personas, sintiéndolos con mucha facilidad, pero también tienen un buen lenguaje para expresar qué es esa emoción que están percibiendo en el otro o cuál es la emoción que ellos mismos están experimentando. Para esto requiere profundidad emocional y es parte de las personalidades que tienen muy buen manejo de la empatía. Pero esto no sucede con las personas narcisistas y, sin embargo, digamos que es el 100% de lo que les da el entendimiento de la vida emocional, tanto en ellos mismos como en otras personas, y ellos no tienen manera de medir esa diferencia. En su superficialidad emocional, muchas veces lo que reconocen como conductas compasivas y como conductas empáticas pueden ser actos superficiales que parezcan empatía, como donar dinero, contribuir con alguna causa, como involucrarse en alguna asociación que va a ayudar a diferentes tipos de personas. Esto los hace sentir bien con ellos mismos. Y no es que esto esté mal. Yo creo que a todas las personas, cuando ayudamos a otras personas, participamos en esto, nos hace sentir bien. Quizá una persona narcisista le hace sentir bien por cómo se va a ver, por la imagen que va a tener, pero también hay una cosa, por la imagen que tiene de él mismo ante él mismo.
Y aunque es cierto que estos son actos que pueden ser compasivos, que pueden mejorar la vida de otras personas y que pueden tener efectos favorables sobre otras personas, inclusive si no se hicieron con una motivación muy madura, sí es cierto, la parte de entender el sentimiento de las demás personas cuando nadie ve, digamos, cuando no va a haber un reconocimiento público por haber participado en una asociación o donado dinero o por haber hecho una inversión de algo o por haber donado su tiempo o por haber ayudado a algunas personas, cuando no va a haber ese reconocimiento entre personas a las que ya no tiene que conquistar, a las que ya tiene ganadas, digamos, gente de su familia o gente de su grupo de amigos o gente que ya los conoce, ahí no están tan motivados a usar la compasión y tampoco pueden entender a un gran nivel de profundidad las emociones de las personas, incluso las personas que forman parte de su familia, como su pareja, sus padres, sus hijos, sus amigos. Esto les cuesta muchísimo trabajo. Y no se dan cuenta. Es por esto que muchas personas, claro que te van a decir que son personas altamente empáticas. Si, por ejemplo, son del perfil narcisista encubierto, ellos te van a describir de qué manera los ha dañado el egoísmo de las otras personas. Y en muchas ocasiones su postura es: ¿cómo es posible que estas personas se ocupen tanto de ellos mismos? ¿Por qué no se ocupan de mí, ¿no? ¿O por qué no ven las cosas como yo las veo? ¿O por qué razón estas personas me tratan de esta manera? Y desde su perspectiva tienen razón. Los demás están reaccionando a sus manipulaciones, a lo mejor están poniendo un límite, a lo mejor están diciendo que no, a lo mejor son personas que están cansadas de las agresiones pasivas y de las manipulaciones que están haciendo. Pero como son inconscientes de eso, la única cosa que la persona narcisista de este tipo ve es la reacción que están teniendo las otras personas. De no me quieren, me rechazan, no hacen lo que yo les digo, siempre quieren hacer lo que ellos quieren y no lo que yo quiero. Y estas cosas les frustran mucho, pero no tienen conciencia del egoísmo porque no lo pueden integrar y no lo pueden aceptar. Entonces, la verdad es que la misma estructura de personalidad del narcisista, la falta de profundidad emocional, la falta de autocrítica, las reales dificultades de empatía en cuanto a poder darse cuenta cómo los ven los demás, la falta de medición de las consecuencias de sus palabras y de sus actos desde la perspectiva de otras personas, la dificultad para entender la perspectiva de otros también, todas estas cosas, más aparte la idealización que tienen de ellos mismos y la dificultad del reconocimiento de todas aquellas cosas que les causarían vergüenza y consideran inaceptables, son cosas que hacen que el narcisismo para la persona narcisista sea tan inconsciente. Ahora, esto es algo que nos pasa a todos, no solamente le pasa a las personas narcisistas. Todas las personas tenemos áreas de nuestra personalidad que no tenemos integradas, que no podemos ver y que podemos darnos la oportunidad de conocer en las interacciones que tenemos, en la retroalimentación de las personas, en la forma como los demás reaccionan a nosotros. Podemos darnos cuenta de cómo está nuestra conducta o nuestras palabras impactando a los demás. Esto no es un trabajo que tienen exclusivamente que hacer los narcisistas, porque realmente la madurez emocional consiste en ir saliendo del narcisismo al altruismo, del culpar a los demás a la responsabilidad personal, de la rigidez y la frustración que imponemos nuestras expectativas a otras personas, a la aceptación de nosotros mismos como somos y de las otras personas. Y esto nos va dando como más madurez emocional con la que podemos manejar nuestras relaciones interpersonales mejor. La diferencia entre una persona muy narcisista y alguien con menores grados de narcisismo y que los va manejando y que va saliendo del narcisismo es la capacidad de autocrítica y de reconocimiento de estos aspectos que son menos que ideales en nuestra personalidad, y ese reconocimiento, esa flexibilidad, esa humildad, o sea, que requiere que no nos idealicemos a nosotros mismos como para que tengamos tanta necesidad de negar todas esas partes, es lo que nos permite aprender de los errores. Incluso, por ejemplo, es lo que nos permite a veces observarnos sin necesidad de pretender que somos perfectos y a veces hasta reírnos de nosotros mismos como de, ay no, ve nada más lo que estoy pensando, ¿no? Bueno, pues sí, ¿cómo no me va a caer gorda esta persona si estoy imaginando que ella me está rechazando a mí?
pero eso me lo estoy imaginando yo. O sea, esa capacidad de autocrítica es la que nos permite incluso a veces reírnos un poco de la forma como pensamos y de lo que estamos generando o de los sentimientos que estamos generando. Y eso nos da sabiduría, nos da mucho mejor capacidad para regular nuestros propios estados emocionales, nos da la capacidad de relacionarnos más auténticamente con otros seres humanos, sabiendo que ni somos perfectos, ni tenemos que serlo, ni los demás tampoco son perfectos, ni tenemos que serlo, ni lo tienen que ser, y menos de acuerdo a nuestras propias expectativas. Pero esta flexibilidad nos da la capacidad de ir saliendo del egocentrismo y realmente, mientras más empática y más buena para la conexión emocional con otras personas es una persona, más tiene la capacidad de reconocer curiosamente su egoísmo y su egocentrismo. O sea, una persona narcisista no puede detectar con mucha agudeza y con mucha flexibilidad su egoísmo y su egocentrismo, y tampoco puede evaluar muy bien su nivel de empatía comparado con el de otras personas, porque no tiene la experiencia directa de haber sido otra persona, así que no sabe lo que se siente la empatía siendo una persona con más empatía. Y lo mismo, una persona que tiene mejores niveles de empatía, una personalidad más madura, puede incluso darse con mucha certeza cuenta de qué tan egoísta es y no necesariamente actuar en consecuencia, no necesariamente actuar desde la inmadurez, pero la puede reconocer y la puede ver. Las personas que tienen más sabiduría o más inteligencia emocional y también tienen más empatía, pueden ser mucho más conscientes de sus defectos de carácter, de sus sentimientos, pues menos que bonitos, ¿no? Como el enojo, los celos, la envidia, la vergüenza, la culpa, la frustración, y cómo se relacionan con la forma como vemos las cosas, con la forma como pensamos o con lo que está pasando por fuera, con lo cual tienen más profundidad emocional. Pero esto es algo que las personas narcisistas, por su estructura de personalidad, no pueden hacer adecuadamente, y por esto se va como encerrando la personalidad y va siendo tan difícil para ellos darse cuenta de qué tan empáticos son. Cuando una persona narcisista te dice de verdad que es muy empática, quizá lo crea. Es más, muchísimas veces de verdad sí lo piensan. No es que te quieren engañar, pero es que de verdad, si no pueden verse desde la perspectiva de otra persona, pues ¿cómo van a poder juzgar el grado de empatía que pueden tener? Esta es una de las razones por las que te puedes sentir sorprendidísimo de ver a alguien que actúa con tremendo egocentrismo, tremendo egoísmo, y se cree víctima de otras personas y hasta usa la palabra narcisismo, que es la tan de moda se está poniendo y que de repente se usa para todo tipo de cosas, ¿no? Y ya cualquier persona se le tacha de narcisista, como si fuera narcisista de narcisista problemático, ¿no? Y es por esto que muchas personas que tienen un rasgo narcisista de personalidad muy marcado pueden incluso criticar mucho el narcisismo de personas que no hacen las cosas como ellos quieren, cuando ellos quieren, porque ellos quieren. Como se pueden sentir víctimas de otras personas a las que consideran muy egoístas cuando ellos se consideran muy empáticos. Muchas veces en esta negación de ciertos aspectos de la personalidad de los narcisistas, no es que te estén mintiendo, porque la mentira significa que ellos saben cuál es la verdad, pero te están manejando a ti una historia diferente para engañarte a ti por alguna razón, para conseguir algo. Las personas narcisistas muchas veces no tienen esta intención, simplemente de verdad creen que las cosas son como ellos las ven, desde su punto de vista, por el egocentrismo tan grande que tienen y porque no pueden verse desde la perspectiva de otros. Espero que esto pueda ayudarte a entender por qué sucede que las personas narcisistas no pueden detectar sus auténticos grados de empatía. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.